Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulos 2111 a 2120. El cisterciense es así de grande. Parado en lo alto de la rama de un árbol. La situación en el interior también era clara de ver. Ver a los otros dos siendo atraídos y a uno retenido. Aviper y Aviper también entraron en acción. Después de sacar sus bufandas negras y envolverse con ellas. Los dos corrieron directamente hacia el patio trasero. Ante la reprimenda de Liane Sandels. Los dos no reaccionaron en absoluto. Por el contrario. Sus ojos estaban llenos de una codicia imparable. ¿No es este el cuerpo de Liane Sandels, el spray de creación de nubes que ahora es un mercado de moda? Viper mantiene a esta perra bajo control mientras yo acabo primero con el de apellido Larson. Dijo a Viper y se acercó a Matthew. Niño. Entrega la fórmula de las píldoras recreativas si tienes sentido de hacerlo. Puedo considerar conservar tu vida. Solo cuando sus palabras cayeron. Matthew, que estaba sentado en el suelo, no reaccionó en lo más mínimo. ¿Qué? Tan arrogante. Al ver que la otra parte lo ignoraba. El rostro de Abiu también se puso negro. Dando vergüenza. Después de decir eso. Le dio una patada en el hombro a Matthew. Por otro lado. Liane Sandels también parecía ansiosa cuando vio esto. No. Aunque ella luchó desesperadamente. Sin embargo. Ella ya estaba bajo el control de Viper y no podía moverse ni media pulgada. En este momento. Matthew. Que estaba en el reino ilusorio. Ya había dejado de luchar. En cambio. Giró los oídos para escuchar los movimientos a su alrededor. En su sueño anterior. Estaba escondido en una habitación secreta. Temblando. Más tarde. Cuando el enemigo se retiró. Escapó por un pasadizo secreto. Por eso no sabía quién era el enemigo. Ahora que Dios le había dado otra oportunidad. Recordaría las voces de todas esas personas. Incluso si no pudiera ver sus caras. Lo mínimo que podía hacer era tener una pista en la forma de sus voces. Los compañeros fueron uno de ellos. Pero en ese mismo momento. Matthew de repente sintió que su cuerpo se inclinaba. El poder que lo estaba reprimiendo de repente se disipó en el aire. Justo cuando abrió los ojos. Estaba a punto de levantarse e ir a ver a la persona que había atacado a la familia Larson. Todo lo que tenía delante estaba en el patio trasero del Shanghai. En ese momento. El incienso de medio sándalo sobre la mesa de piedra se apagó repentinamente al respecto. La ilusión y la realidad cambiaron de repente. Los pensamientos de Matthew también se volvieron desordenados. Y por un tiempo sus ojos estuvieron relajados y su expresión muda. ¿Qué pasa con la familia Larson? ¿Cómo está la familia Larson ahora? ¿Cómo está mi padre ahora? Abiu miró a Matthew y sorprendentemente no se prestó la más mínima atención. La ira en su corazón se intensificó. Niño. ¿Te atreves a ignorarme? Después de decir eso. Levantó el pie y caminó hacia la mejilla de Matthew. Solo cuando su pata aterrizó en el suelo. El Matthew originalmente inclinado había desaparecido y apareció detrás de él. ¿Dónde está mi padre? Con los ojos rojos. Matthew murmuró una pregunta. Y Viper se sorprendió por su apariencia. Cerraré a tu padre. Dame la muerte. Con eso. Levantó la mano y lanzó un puñetazo hacia Matthew. Por extraño que parezca. Cuando golpeó el puñetazo. La otra parte no reaccionó en lo más mínimo. Todavía murmurando con voz inexpresiva. Murmuró para sí mismo. ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está mi padre? Algo tan extraño fue la primera vez que los dos. Aviper y Aviper. Lo encontraron. Date prisa y mata a este mocoso. Olvídate de las pastillas de reconstrucción. El verdadero Uschu volverá pronto.
Apúrate. Si pudieran. Naturalmente querrían saquearlos. Pero querían mantenerlos como rehenes y escapar de la persecución de Jade Soo-jin. Era simplemente imposible. Cuando Viper les recordó esto, una víbora lo entendió al instante. Lanzó un puñetazo feroz a la sien de Matthew. Sin embargo, justo cuando se acercaba la sombra de su puño, Matthew de repente levantó la mano y cubrió la muñeca de su oponente. ¿Dónde está mi padre? Después de murmurar una palabra, retiró su mano derecha. La tremenda fuerza hizo que Abiu tropezara hacia adelante. Antes de que pudiera reaccionar, sintió un dolor en el pecho. Luego lo sacaron de la habitación. Cuando aterrizó, brotó una bocanada de sangre e inmediatamente entró en coma. Por otro lado, Viper también miró con incredulidad lo que estaba sucediendo frente a él. Ambos tenían la fuerza de un gran maestro de medio paso. Pero frente a este niño, Viper quedó inconsciente en un solo movimiento. A una edad tan joven, tenía una fuerza tan aterradora. Este niño comenzó a cultivarse desde el útero de su madre. Por supuesto, no podía pensar en eso en este momento. Ahora que su compañero estaba inconsciente, ya no era práctico saquear a Liane Sandels. Y Matthew sabía que no podía soportarlo. Además, Jade Soo-jin volvería pronto. Después de pensarlo un poco, Viper apretó los dientes. Llevando a Viper, saltó hacia la pared y huyó de aquí. Cuando Uschu Chen regresó corriendo al patio trasero de Sixiai, todavía había rastros de la pelea. Cuando vio a Real Uschu, Liane Sandels gritó ansiosamente con voz sollozante: «Señor, por favor salve a Matthew». En este momento, Matthew yacía en sus brazos, inconsciente. Una mirada a la mitad apagada del incienso de sándalo sobre la mesa de piedra. Real Uschu exclamó en secreto que no era bueno. Luego se apresuró a llegar al lado de Matthew. Sacó una pastilla y se la dio. Y luego inmediatamente contó con el cuerpo de Matthew. Después de eso, aterrizó sobre la espalda de Matthew con una palma, canalizando continuamente energía espiritual hacia él. Después de mucho tiempo, Matthew roció una bocanada de sangre negra antes de despertar. Al ver esto, Liane Sandels corrió y dijo con voz preocupada: «Matthew, finalmente te has despertado». En este momento, Matthew todavía estaba en un trance. ¿Qué está pasando aquí? Siento como si hubiera experimentado tantas cosas. Parece que no lo he vuelto a experimentar. Detrás de él, Real Uschu también retiró su verdadero chi y habló para explicar: «Esta es la consecuencia de que hayas sido interrumpido por la fuerza del reino ilusorio de la iluminación. Triple ilusión. Originalmente observé que había una deficiencia en tu Dao marcial. Así que quería aprobar este método para compensarlo. Pero alguien lo destruyó deliberadamente. Es una pena». Después de decir eso, Real Uschu sacudió la cabeza con cara de arrepentimiento. Para crear tal ilusión de iluminación Dao, ella había consumido los 20 años de espíritus encarnados acumulados del árbol Ulan. Ya no era práctico volver a montarlo. Después de escuchar la explicación de Jade Su, solo entonces Matthew comprendió la causa y el efecto de lo que había sucedido. No es de extrañar que se dijera que esas experiencias fueron tan mágicas. El hombre corpulento y gordo que no podía ser asesinado a machetazos. El aterrador Yagyu Orochi. Originalmente, había experimentado nuevamente el incidente de la destrucción de la familia Larson en el reino ilusorio. También pretendía, una a una, anotar las voces de aquellos asesinos. Desafortunadamente, fueron interrumpidos por la fuerza. Al pensar en esto, el corazón de Matthew de repente produjo una pizca de perplejidad. Persona real. Tengo una cosa que no entiendo y espero que esa persona real resuelva el problema. Pequeño amigo Larson. Pero no hay nada de malo en decirlo. Según la razón,
ya que es un reino ilusorio. Entonces las escenas en el reino de la ilusión deberían ser aquellas que uno haya experimentado personalmente. O esos recuerdos profundos que quizás uno ni siquiera pueda recordar. Al escuchar esto, Realushchu también asintió con la cabeza. Como maestra de este aspecto de los reinos de ilusión, naturalmente entendió el razonamiento detrás de esto. Un reino ilusorio era diferente de una formación ilusoria. Este último se basaba en el sitio donde se instaló la formación. Y lo que era ilusorio era la visión de la persona. La primera es una escena ficticia basada en la memoria de la persona. Y lo que es ilusorio es el sentido de los 5 sentidos de la persona. Por supuesto. En este momento, ella no respondió la pregunta. Simplemente esperó a que Matthew la siguiera. Pero aparte de la tercera ilusión, mis 2 primeras ilusiones son las que nunca antes había experimentado. Dicho esto, Matthew recapituló en detalle las circunstancias del hombre grande y gordo y la serpiente Jackie con Realushchu. Puede que no esté seguro de los demás. Pero este gran hombre gordo y Jackie Orochi definitivamente nunca había visto antes. Y el miedo a la muerte provocado por enfrentarse al dios azote Jackie era excepcionalmente real. En respuesta a la descripción de Matthew, Realushchu también se sorprendió. Y lo primero que le vino a la mente fue el poder profético contenido en el árbol de la orquídea de Jade. Pensando en el momento anterior a la gran batalla en el Reino del Sur. Las hojas del árbol de la orquídea de Jade hacia el Reino del Sur se habían marchitado. Y poco después tuvo lugar la gran guerra en el Reino del Sur. Era probable que la experiencia de Matthew fuera algún tipo de profecía que el árbol de Magnolia intentaba transmitir a través de este reino ilusorio. Fue solo que no pudo adivinarlo por un tiempo. Tal vez sea porque lo viviste cuando eras niño y ahora no puedes recordarlo. Al encontrar casualmente una excusa, Jade Soojin pospuso el asunto. Y Matthew también adivinó el motivo. Sin embargo, como la otra parte no dijo nada, no pudo hacer más preguntas. Además, en este momento, Jade Soojin también se alejó del tema. Al principio, esperaba que pudieras utilizar este reino ilusorio para alcanzar la iluminación. Pero ahora ni siquiera estás cerca de alcanzar el dominio del medio paso. De esta manera, debes recordar suprimir tus obsesiones en tu mente cuando te cultivas. De lo contrario, podría cortarle el camino hacia el patriarcado. Mi hijo menor. Lo entiendo. Gracias por la advertencia de la persona real. Aunque hubo deficiencias. Después de este reino ilusorio de iluminación, la fuerza general de Matthew había aumentado enormemente. Y su ajuste con Taya también era mucho mayor. A pesar de que no había podido llegar al patriarca de medio paso. Sin embargo, Matthew confiaba en que podría derrotar a esos Sonsi de medio paso. Si cooperara con Taya, decapitar a un Soungchi no sería una fantasía. Lanner. Deberías ir a ver cómo ha terminado la situación en Qinduan. Cuando Realushchu terminó de hablar, Liane Sandels naturalmente entendió que Sir iba a hablar con Matthew sobre algo a solas. Con eso, ella se retiró de manera sensata, esperando que desaparezca la espalda de Liane Sandels. Solo entonces Realushchu habló y dijo: pequeño amigo Larson, aquí tienes 2 cosas que presentarte. Después de decir esto, fue a buscar una larga caja de madera. Este es un talismán de trueno, que puede activarse simplemente inyectándole energía espiritual. Este objeto puede dañar a los clérigos y está diseñado para contener a los espíritus malignos. En cuanto a esta espada paralela de madera de trueno, está forjada con madera de rayo. Como quien sostiene la espada. Creo que conoces este objeto mejor que yo. Al decir esto, Ushu Chen Chen desenvainó la espada Tan de Wood. De repente, el Taya en la mano de Matthew tembló de repente. Estaba tan asustado que rápidamente lo reprimió. Y solo después de que Taya se hubo calmado, solo entonces los ojos de Matthew se volvieron hacia la caja de madera.
Si hablara del talismán del trueno, solo se maravillaría de su poder. Pero si hablara de la espada Tandewud, podría considerarse una existencia rara y preciosa. Solo la rama de madera de un árbol milenario que aún sobrevivió después de ser alcanzada por un rayo podría llamarse bosque de rayos. Por no hablar de la rareza de este árbol milenario. Es uno entre 1.000.000. Después de ser bautizada por un rayo, la dureza de la madera supera varias veces la del acero ordinario. Una vez forjada la espada, la energía yang pura contenida en ella será completamente estimulada. Esa era la némesis mortal de los espíritus malignos. Pensando en esto, Matthew se apresuró a negarse. Persona real. Ya me has regalado una gran creación. En cuanto a estos 2 artículos, son demasiado valiosos. Mi hijo nunca se atrevería a aceptarlo, aunque su actitud fue decidida. Sin embargo, Realus Chu no se retractó por esto. No estés demasiado ocupado disculpándote. Mira esta espada Tandewud que tienes delante. Sin saber por qué, Matthew luego extendió su mano y la tomó. Sin embargo, en el momento en que sus dedos tocaron la espada de madera, una vez más, Taya se estremeció violenta e incontrolablemente. Y el aura de la espada Tandewud de repente se disipó en el aire. En ese momento, Realus Chu habló de nuevo. Sentirlo. El arma divina Taya y luego tiene un espíritu. A medida que tu ajuste se hace más y más alto, el espíritu de la espada también se volverá cada vez más fuerte. Y ahora es la mejor prueba de ello. Ver que Realus Chu realmente había reconocido a Taya. Matthew no pudo evitar sonrojarse. No importa cuál de estos 3 secretos, nacimiento, herencia o Taya, si alguno de ellos se hiciera público, todos conducirían a un desastre mortal. No esperaba que el secreto de Taya quedara expuesto en este Xiansai. Ver a Matthew en este estado. Entonces, dijo Jade Sushumna reconfortantemente, no hay necesidad de estar nerviosos y codiciar a este objeto. No habría necesidad de decir esto con el tuyo. Cuando las palabras cayeron, Matthew también se sintió un poco aliviado. Pensando en ello, si la otra parte codiciara a Taya, podrían atacar directamente. Si estuviera por encima del 5.º cielo de la secta Dao, sería una tarea fácil matarlo. Me pregunto cómo se enteró el mayor de esto. Después de todo, antes de entrar a este lugar, Matthew ya había suprimido el chi de espada de Taya. Según todos los informes, para los sentidos de un extraño, no sería más que una espada larga ordinaria. Además, dado que Realus Chu pudo descubrirlo, significaba que Taya debía correr un riesgo de exposición del que no era consciente. Aunque puedes suprimir la energía de su espada, no puedes suprimir el espíritu del arma divina. Noté esta anomalía en el momento en que ingresaste a este lugar. Y a medida que aumenta tu nivel de cultivo y tu adaptación al arma divina, cuanto mayor sea también el grado de despertar del espíritu espada. Cuando la otra parte terminó de hablar, Matthew también asintió con la cabeza. No es de extrañar que Taya tuviera una reacción tan grande una vez que se envainó la espada Tandewud. Después de que Matthew entendió esto, no pudo evitar secarse el sudor frío. Fue una suerte que esto fuera descubierto de antemano por este Jade trimortal. De lo contrario ni siquiera sabría cómo moriría en el futuro. Después de pensarlo durante mucho tiempo, ya que existía el riesgo de que Taya quedara expuesto, Matthew finalmente decidió aceptar el Thunder Talisman y la Tandewud Sword. Luego, Jade Soojin agregó un sello a su Taya, mientras el Taya no saliera de su funda. Un experto del reino Soongxi no podría echar un vistazo a sus secretos. Matthew recibió por primera vez la gran creación del reino ilusorio de la iluminación. Y luego estaban los tesoros que recibió. Este viaje podría describirse como lleno de recompensas. Mientras se despedía, no tenía nada que devolver.
por lo que sacó las únicas 3 píldoras para romper el reino 9 yan que le quedaban. El resto hacía tiempo que el y Wuxian se lo habían llevado. La gran amabilidad del mayor. El menor lo tendrá en cuenta. Una pequeña muestra de agradecimiento. Espero que al mayor no le importe. Aunque esta píldora para romper espejos no podría hacer mucho por las personas fuertes por encima de Soungschi. Pero seguía siendo el artículo más valioso que podía regalar. En el lado opuesto, Realuschu tampoco tenía intención de menospreciarlo y lo aceptó abiertamente. Entonces, Junior se marchará. Después de decir eso, Matthew dejó Xiansai junto con Liane Sandels. Después de que los dos se fueron, Realuschu llegó al patio trasero. Mirando el árbol de magnolia que se mecía con el viento. Lo miró durante mucho tiempo con asombro. Podría ser que esté a punto de ocurrir otro gran caos. En medio del denso bosque. Una víbora y una víbora no se marcharon. Desde lejos. Miraron a Matthew que salió del templo taoísta. Aviper volvió a mirar impotente a Aviper. Gravemente herido. En cuanto a aquellos que habían invitado a la escuela Jigsaw a resistir. Fueron heridos y huyeron del área con anticipación. Aunque estaban resentidos. No podían hacer nada al respecto. Sin embargo, justo cuando Matthew regresaba corriendo a la capital. Pero un gran acontecimiento había ocurrido en alta mar. Ya casi había anochecido cuando el yate pasó a toda velocidad. Dejando tras de sí solo una larga ola blanca. A medida que el yate se acercaba a una isla deshabitada en alta mar. Se detuvo lentamente. Varios ancianos de cabello blanco bajaron con caras serias. En ese momento, la isla ya estaba rodeada por 3 capas de personas. Al ver a algunas personas, el general Lan se apresuró a darles la bienvenida al otro lado del camino. Saludos al anciano Changsu, al anciano Pil y al supremo Hueso. Sin embargo, con este saludo, el anciano de barba larga no lo apreció. En cambio, le dio una patada al general Lan. Muy bien. ¿Qué hora es? Todavía estoy involucrado en todo este asunto de la cabeza de tigre. Date prisa y lidera el camino a seguir. El general Lan se dio unas palmaditas en el trasero avergonzado. Había aprendido muchas veces sobre el temperamento irascible de este gran anciano de la Alianza Médica. Por lo tanto, se retractó de sus palabras y rápidamente consiguió una camioneta. Después de que los 4 subieron al auto, el general Lan, que estaba sentado en el lado del pasajero, entregó un documento con el sello alto secreto a los 3. Según los resultados del equipo de investigación, estos pacientes, llamémoslos caminantes, son más aptos. Fueron encontrados por accidente por un pescador. Y cuando nuestra gente de la Unión Marcial llegó aquí, aparte de estas formas, no había señales de que otras personas se movieran. Parecía como si hubieran aparecido de la nada. En el asiento trasero, los 3 ancianos escucharon la presentación del general Lan mientras hojeaban rápidamente los documentos ultrasecretos que tenían en sus manos. Al recibir la noticia de los mejores de la Alianza Marcial, los 3 se apresuraron aquí desde la capital en la primera oportunidad. Ya habían podido adivinar antes el alcance de la crisis de la situación. Pero solo ahora, después de leer los documentos, comprendieron la gravedad del asunto. De la información. Los pacientes encontrados en la isla esta vez. ¿Cómo debería decirlo? Ni siquiera podrían llamarse humanos. Infectado por un virus desconocido. Estos pacientes podrían dividirse en 2 tipos. El primer tipo de personas, como los muertos vivientes, son impíos y sin sentido. Aunque comerán cuando tengan hambre y beberán cuando tengan sed. Pero no hay la más mínima reacción ante todo lo que sucede a su alrededor. El segundo tipo, aunque la situación no es muy diferente de la primera. Sin embargo, es extremadamente peligroso y atacará salvajemente una vez que vea a otras personas.
Lo más aterrador es que este tipo de persona no siente ningún dolor. Incluso si se pudiera cortar una extremidad, no habría la más mínima reacción y el ataque se basaría enteramente en el instinto. Frunciendo el ceño, Boonsai cerró el periódico y preguntó: ¿el pescador que encontró este lugar ha sido controlado? Al ver al general Lan asentir, se tranquilizó. Este virus, que era extremadamente contagioso, si no se controlara en el lugar, las consecuencias serían impensables. Por otro lado, Matthew regresó a la capital. Y la primera vez después de separarse de Liane Sandels, rápidamente buscó al príncipe heredero de Aichen. ¿Qué ocurre, hermano? Matthew se acercó repentinamente al príncipe heredero de Haicheng debido al hecho de que estaba pasando un buen momento. En este momento, obviamente estaba un poco reacio. ¿Qué más pasa? Tu mocoso está en un gran problema. Dicho esto, Matthew, uno al lado del otro, recapituló el asunto del Xiansai, el Uschu Chen. Con él. Después de escuchar esto, el príncipe Haicheng instantáneamente se sobresaltó. Hermano, ¿qué debo hacer entonces? ¿Por qué no me voy inmediatamente y regreso a la provincia de Istchair? Debido a su madre, tuvo un conflicto no pequeño con la familia Sandels en la provincia de Istchair. Naturalmente, implicaba a Liane Sandels. Si Matthew no lo hubiera detenido en primer lugar, probablemente simplemente habría eliminado a Liane Sandels. Ahora que había aprendido que Liane Sandels en realidad estaba relacionado con un super experto, no pudo evitar sentirse peludo en el corazón. Al ver esta expresión en su rostro, Matthew sonrió en secreto. No tienes que preocuparte demasiado. ¿Qué tal esto? Mañana a primera hora te mudarás a este lado del salón Huachan. Conmigo aquí. El mayor Uschu me pondrá más o menos cara y no te pondrá las cosas demasiado difíciles. Por supuesto. Solo quería asustar al príncipe de Haicheng. Después de todo, su madre, Poison Spider, se lo había entregado con la esperanza de que su hijo se animara. Por cierto, obtendría más información sobre la capital. Sin embargo, una vez que llegó a la capital, el príncipe heredero de Haicheng se volvió completamente loco. En tal situación, ¿cómo podría Matthew regresar y explicarle a la araña venenosa? Hermano, ¿por qué no? No esperemos a mañana. De todos modos, no hay nada que mover de mi lado. Volveré contigo ahora. Aunque dentro de la capital, la ley y el orden estaban en pleno apogeo. Sin embargo, según Matthew, la otra parte era un hombre súper grande por encima del Sonsi. Si la otra parte quisiera deslizarse sin hacer ruido, no importaría en absoluto. De acuerdo. Y sus palabras cayeron directamente en las manos de Matthew. Muy bien. Entonces volvamos a estar juntos. Con eso, Hua Chang Hall se volvió aún más animado. Temprano la mañana siguiente, dos siluetas caminaron lentamente hacia el salón Hua Chan. Las personas que vinieron no eran otras que Chilian y Jinuan, disfrazados de pasantes. Mirando las delicadas figuras de los dos y sus impresionantes rostros, los miembros del personal en el pasillo que originalmente estaban ocupados con su trabajo, volvieron sus miradas de reojo uno tras otro. Ni siquiera sus supervisores se habían dado cuenta de que habían llegado. Ejem. Con una leve tos, todos reaccionaron. Al mirar al supervisor de rostro negro, la multitud rápidamente retiró la mirada con desgana. Un grupo de viejos pervertidos. Después de maldecir en secreto, este supervisor inmediatamente reveló una cara sonriente nuevamente. Y luego se tiró un pedo y corrió hacia las dos mujeres. Jin Jin. Jon Jon. ¿Cómo han ido las prácticas estos días? Si tiene alguna necesidad, dígamela.
Nuestro paquete de asistencia social para pasantes sigue siendo bastante bueno. Al escuchar esto de él, el interno que era responsable de limpiar el lugar todos los días expresó sus dudas. Y Chilean y Jinuan miraron la mirada congraciadora del supervisor. Sonriendo dulcemente, dijeron con buen humor: entendido. Gracias, supervisor, jaja. Nosotros dos iremos a trabajar primero. Al escuchar sus delicadas voces, todo el cuerpo de este supervisor estaba crujiente. Al mirar nuevamente las dulces sonrisas de los dos, no pudo evitar tener un brillo en sus ojos. Incluso esperó hasta que las dos chicas hablaron junto a él. Incluso inhaló con avidez la fragancia que todavía parecía persistir en el aire. Y luego hubo una mirada de éxtasis. Fue solo cuando los dos abrieron la puerta de la sala de consulta donde estaba sentado Matthew. Matthew, que estaba sentado a la mesa, no pudo evitar fruncir el ceño. La dama serpiente estuvo aquí. Y al ver su apariencia, los dos no pudieron evitar parecer avergonzados. ¿Era este Matthew realmente un hombre normal? Maestro Larson, estamos aquí. ¿Qué debemos hacer hoy? El dúo reacio preguntó entonces con sus voces quejosas atrapadas en sus bocas. Solo para ver a Matthew al otro lado de la habitación temblar. Y luego saludó con impaciencia. Ve a la farmacia y aprende a coger las pastillas de las personas mayores. En ese momento, los dos, Chilean y Jinuan, se miraron con incredulidad y solo pudieron mirarse con torpeza. Erupción. Así comienza un nuevo día. El aire de la mañana es siempre excepcionalmente refrescante y relajante. En el salón Myo, antes de la apertura de la sala médica, ya se habían formado dos largas colas afuera. Si prestas atención, podrás ver que una de las colas está formada casi en su totalidad por mujeres jóvenes. La razón principal de este fenómeno es el ungüento de bilis de serpiente y espíritu ligero desarrollado por Chang Wen. Este medicamento puede tomarse internamente o aplicarse externamente y es sumamente eficaz para la belleza. Tiene un efecto sorprendente sobre problemas de la piel como imperfecciones y acné. También tiene un efecto blanqueador. El boca a boca se ha extendido y la crema de bilis de serpiente está cada vez más caliente. Rápidamente reunió a un gran número de clientas leales. En cuanto al otro grupo, vinieron por las maravillosas habilidades curativas de Chang Wen o por los elixires de Myriad Hands-Hall. Para la misma condición, solo los elixires configurados por Myriad Hands-Hall son efectivos cuando se toman. Los comprados en otras farmacias tienen muy poco efecto. Por supuesto. Lo que no sabían era esto. Lo que no sabían era que el elixir de Myriad Hands-Hall le había agregado Jin Sujhwa. Incluso si se trata de un ingrediente traza, puede hacer que el cuerpo dependa de dichas pastillas. Aunque no es tóxico, Myriad Hands-Hall ha atraído a una gran cantidad de clientes habituales debido a esto. Con estos dos medios, su popularidad ha eclipsado sorprendentemente a la de Hua Chantang por un tiempo. Después de recibir esta noticia, la persona más feliz fue Lei Shaotin. Desde su disputa con Matthew, no había podido encontrar la oportunidad de vengarse. Y al ver crecer la reputación de la otra parte, también se sintió ansioso. Ahora que Myriad Hands-Hall estaba en llamas, estaba encantado. ¿A alguien? Contacte a los reporteros por mí. Que entrevisten a los jóvenes médicos milagrosos del Salón Huachan. Además, el número de reporteros debe ser grande. Lo mejor es rodear el Salón Huachan con agua. Dado que Myriad Hands-Hall estaba en el centro de atención, planeó agregar otro gran incendio. Haría imposible que Hua Chantang se abriera normalmente. En ese momento, las personas que pedían consejo médico naturalmente irían al salón Myriad Hands. Después de que se ordenó la tarea aquí, la mirada de Lei Shaotin se volvió hacia el gerente Guan frente a él. Gerente Guan,
Ha estado haciendo todo lo posible por nuestra familia Lei durante muchos años. Siempre lo he visto en mis ojos también. Pero cuando haces mal, tienes que pagar el precio. Golpeando la mesa frente a él, Lei Xiaoting dijo con el ceño fruncido. Tampoco te pondré las cosas difíciles. Digámoslo de esta manera. Originalmente compré esa pintura de las dos golondrinas en el estanque de manantial a un alto precio y se la entregué al viejo Bai. Más tarde, usted se lo vendió a Matthew por error. Esto es algo que espero llegue a oídos del viejo maestro Bai. ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Verdad? Después de decir eso, miró a la otra parte en silencio. Aunque el gerente Wu se estaba conteniendo en su corazón. Pero después de todo, él estaba trabajando para su familia Lei. De esta manera solo pudo asentir en silencio con la cabeza, indicando que entendía. Por otro lado, cuando Abiu pudo moverse de nuevo, solo entonces los dos regresaron corriendo a la fortaleza. Maestro, la misión ha fracasado. Frente a él, Lan, el de cara blanca, no tuvo mucha reacción. Parecía que ya había esperado tal resultado. Aunque Xiansai es un pequeño templo taoísta. Sin embargo, tiene un gran dios, Jade Soojin, sentado en su lugar. No me sorprende que ustedes dos hayan fallado. Es solo que ustedes dos no revelaron sus identidades. ¿Verdad? Al final de su frase, su tono se fue enfriando gradualmente. Real Uschu. Esa fue una de las figuras principales de esta generación de la secta Dao. Y esa secta Dao, una superpotencia que ni siquiera él se atrevió a ofender. Si se filtraba su identidad, solo podría despejar la puerta y resolver el malentendido. No se preocupe, director. Los dos ocultamos nuestros rostros cuando nos movimos. No conocían nuestras identidades. Es solo que mis hombres tienen otro asunto que informar. Mientras las palabras caían, Lan de cara blanca también retiró su aura y continuó provocando a la pequeña serpiente frente a él. Dijo con indiferencia. Hablar. Este asunto tiene que ver con el nivel de cultivo de Matthew. Después de esperar a que los dos contaran lo que sucedió cuando Matthew derrotó a Song Xia Viper. De medio paso. En un solo movimiento. Lan, de rostro pálido, estaba un poco sorprendido. No esperaba que esta persona también fuera un mago del cultivo marcial. Interesante. Interesante. Anteriormente, Lan de cara blanca nunca había podido entender por qué un paleto del Reino del Sur, esa tierra árida, sobre qué base pudo hacer que el anciano White lo recibiera personalmente. Así que eso fue todo. Estaba el anciano tratando de cultivar un descendiente. Mientras pensaba esto, el aura mordaz y asesina que lo rodeaba se volvió más y más espesa. Fue solo cuando la colorida serpiente Yan lo acarició sus dedos. Solo entonces Lan, cara blanca, volvió a sus sentidos. Y en ese momento, los dos hombres que estaban medio arrodillados frente a él ya estaban sudando profusamente. Muy bien. Ustedes bajen y cúense ustedes mismos primero. Dicho esto, tiró un frasco de medicina. Sí. Los hombres se jubilarán. Después de esperar mucho tiempo a que los dos se retiraran. Solo entonces la cara blanca habló con indiferencia. Salga. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, una sombra negra se manifestó. Preguntó la persona que vino con voz ronca. ¿Cómo se esperaba de usted? Señor Bai. El arte de ocultarse de nuestra secta Jixue no tiene paralelo en el mundo. ¿Cómo me encontraste? Esta declaración claramente tenía un elemento de alardear de sí mismo. Por supuesto. La cara blanca no tenía la intención de hacerle agujeros. Él simplemente dijo con calma. El olor a sangre. ¿Estás herido? Dime.
¿Qué es lo importante por lo que viniste a verme? Los miembros de mi asociación japonesa Momosuke y Samurai han llegado a la capital uno tras otro. Por lo tanto, esta noche, me gustaría invitar al señor Bai a conversar. Pichaide es el equivalente japonés de Medical Alliance. En cuanto a la asociación Samurai, era equivalente a la Liga de Artes Marciales en China. Después de una pausa, la otra parte continuó. Además, para ayudarte a atraer a los expertos de Shanghái, me lastimé gravemente y me gustaría pedirle al señor Bai alguna medicina curativa. La gente de la secta Dao es realmente poderosa. Por lo que parece que tenemos que estar preparados para huir de regreso al país japonés en cualquier momento. Cuando dijo las palabras clan taoísta y huir, claramente aumentó el tono de su voz. El significado amenazador era innegable. Este hombre era el líder de los ninja fuera de Swansai. Aunque había escapado de la persecución del Real Ushu con su técnica de doble cuerpo. Sin embargo, todavía estaba herido por las consecuencias de su última bofetada, que dañó sus 5 órganos. Después de escuchar las palabras de la otra parte, Lan, el de rostro pálido, también era secretamente desdeñoso. Dijo que estaba pidiendo una medicina curativa. Pero en realidad sintió que la recompensa que le había dado antes no era suficiente. Aunque estaba pensando esto en su corazón, su rostro mostró una expresión merecida. Así es como debe ser. Su grupo también resultó gravemente herido porque nos ayudaron con nuestro trabajo. Con eso, Lan, cara blanca, fue a buscar un frasco de porcelana del tamaño de la palma de la mano. Esta es una pastilla curativa. El precio de mercado rondaría los 2 millones. Aquí tienes 10 pastillas en total. Una pequeña muestra de agradecimiento. Al ver esta medicina, el líder ninja también se iluminó. Ja 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 ja. El señor Bai es realmente generoso. Por otro lado, Lan, el de cara blanca, también sonrió levemente. Eso es natural. Soy muy generoso con mis amigos. Ven. Toma un poco de té. Dicho esto, tomó la tetera y se la sirvió al otro hombre, el líder ninja. Por otro lado, tomó la taza de té y se lo bebió todo de una vez, sin miedo en lo más mínimo de que la otra parte pusiera veneno en el té. Ahora muchas fuerzas del país japonés habían llegado a la capital. Si fuera capaz, podría envenenarlo hasta la muerte. Era una cuestión de una vida por una vida. Esta fue la razón por la que tuvo el coraje de amenazar a su oponente a pesar de que sabía que sus habilidades de envenenamiento no tenían paralelo. Después de intercambiar algunas bromas y volver a beber unas tazas de té, el líder ninja entonces se levantó para despedirse. Bueno, señor Bai, se hace tarde. Recuerde no llegar tarde a la fiesta de esta noche. Señor. Después de todo, esa gente no es tan amable como yo. Si llegas tarde, se pueden enfadar. Dicho esto, se fue riendo a carcajadas. En su lugar, frente a las arrogantes palabras de la otra parte, Lan, de rostro pálido, no estaba en lo más mínimo conmovido por la ira. Mirando la espalda que se alejaba, solo sonrió con calma. Jeje. ¿Cuántos años han pasado? Eres la primera persona que se atreve a beber el té que sirve a alguien como yo. Bai. También eres el único que se atreve a amenazarme en la cara. Muy bien. Después de murmurar, volvió a levantar la taza de té sobre la mesa y se la bebió de una sola vez. Esa tarde, para recibir las diversas fuerzas de Japón que habían venido hasta aquí, Chie Qianzan había gastado mucho dinero para comprar una gran villa en un ambiente tranquilo en la capital como lugar de recepción temporal. En ese momento, ya había algunos representantes japoneses sentados dispersos en la sala de reuniones de la villa. Cuando White Fast llegó a la villa,
Tan pronto como entró por la puerta, notó que la atmósfera en la habitación era inusualmente aburrida. Y cuando la multitud vio a White Faced Lan, la atmósfera originalmente tranquila se agitó de repente. Cuando un hombre que tenía más de medio siglo se puso de pie, los ojos instantáneamente se concentraron en él. Este hombre no era otro que los senderos ocultos japoneses, los mayores de la escuela Ichizuru. Anso Ichisui. Lan de cara pálida. ¿Puedo preguntar qué está pasando? Con eso, Anso Ichisui señaló el cadáver que yacía en el medio de la habitación. Al ver a esta persona, Lan de cara blanca también pareció sorprendido. ¿No es este el señor líder? Estábamos tomando té juntos durante el día. Pero ahora te ves así. Cara blanca. No finjas. ¿Cómo dijiste? Te buscó durante el día. ¿No crees que hay algo sospechoso en esto? La persona que habló no fue otra que Hatoyama Enzin. El hombre de rostro pálido lo miró con indiferencia. Y luego habló lentamente. Mayor Hatoyama. ¿Quieres decir que la muerte del señor líder tiene algo que ver conmigo? Hatoyama Enzin sonrió con desdén. Eso es lo que dijiste tú mismo. Si antes tuviera que temer un poco a White Faced Lan, ahora muchas potencias japonesas habían llegado a la capital para respaldarlo. Tenía mucha confianza en sus palabras. Cuando Lan, cara blanca, vio esta expresión en su rostro, continuó hablando con cara plana. Mayor Hatoyama. Debes tener cuidado con las pruebas cuando hablas. También puedo sospechar que fuiste tú quien se movió con la condición de que no haya evidencia de tus palabras. Tú. Antes. Hatoyama Enzin podía volver a hablar. Al otro lado de la puerta se produjo un movimiento. Venid. Venid. Mayores. Por favor entrad. Por favor entrad. Bajo la dirección de Chie Qianzan, el jefe de la familia Chie. Él. Los miembros mayores de la multitud Momosuke. Con un grupo de élites de la sociedad Inawashiro. Penetraron y entraron. Justo cuando entraron a la habitación, el grupo vio un cadáver tirado inesperadamente en el salón principal. El rostro del líder, Satake, instantáneamente se volvió sombrío. Maestro Chie. ¿Cuál es el significado de esto? En este momento, Chie Qianzan se sorprendió al ver esta escena. Nime. Laosi salió a recoger a alguien. De hecho, ustedes colocaron un cadáver en el pasillo para saludar a la gente. Esto es muy desafortunado. Incluso un hombre de barro tiene 3 partes de fuego. En este momento, Chie Qianzan instantáneamente bajó su rostro. Señores, soy sincero en mi recibimiento. ¿No es este tipo de comportamiento una especie de bofetada en la cara del anciano? En ese momento, Anso Ichisui y los demás también se dieron cuenta de su impulsividad. Lo siento. Satake-kun. Este es un asunto importante que involucra la muerte de un discípulo central de mi secta Ichikuru. Como anciano de esta secta, debo investigarlo. Con esto resumió lo sucedido en general. Solo después de eso el rostro de Satake Shishi se volvió aún mejor. Había una razón para lo sucedido y él no la perseguía. ¿De qué sirve discutir con palabras? ¿Has descubierto la causa de la muerte? Ante esta pregunta, Hatoyama Enzin y los demás parecieron avergonzados. La causa de la muerte ya había sido investigada por varios expertos nacionales. Aparte de las heridas internas, no encontraron nada más. Pero este líder ninja, que solo había visto a White Face durante el día, naturalmente se convirtió en el primer sospechoso. Al ver que la multitud estaba en silencio, Satake se volvió hacia los pocos hombres detrás de él y dijo: ven y mira cómo murió este hombre. Ante estas palabras, varios miembros de la sociedad Inawashiro surgieron de la multitud. Justo después de un poco de examen,
Rápidamente dieron su respuesta. Lesiones internas que provocan hemorragia. Desde que Inaguasiro había hablado, el asunto quedó escrito en piedra. Fue solo en este punto que Cara Blanca volvió a hablar. Mayor Kazumi. Creo que usted sabe mejor por qué el señor líder resultó gravemente herido. Preguntó esto. Anso Ishiui también solo pudo asentir impotente. Después de todo, fue solo después de que él asintió que asumió la misión de Six Isai. Ahora, ya que había muerto a causa de las heridas sufridas durante la misión, entonces solo podría culparse a sí mismo por no haber aprendido bien su oficio. Señor White, este asunto es un malentendido de mi parte. Con eso, Anso Kazumi cedió y se recostó en su asiento. Por supuesto. En cuanto a por qué el líder ninja resultó herido, mantuvo la boca cerrada. Era regla en su escuela Ichizuru recibir dinero por su trabajo y mantener el contenido en secreto. El ninja podría morir, pero el cartel no podría caer. Sin embargo, los demás no sabían lo que estaba involucrado. Pero como las personas involucradas ya no seguían con el asunto, naturalmente no era bueno para ellos involucrarse más. Caballeros, perdón por perturbar la diversión. Me despediré ahora. Después de decir eso, Anso Ichisui ordenó a alguien que llevaba el cadáver que saliera de la habitación. Ja. Lo siento. Lo siento. Lo siento. No esperaba tal desastre. Ven. Cambiemos de lugar y descansemos. Dicho esto, Chie Qianzan condujo a la multitud a otra sala de reuniones. Después de todo, era algo desfavorable dejar un cadáver aquí. Después de eso, solo quedaron 3 fiestas dentro del recinto. La familia Chie, la élite Inaguasiro liderada por los oficiales superiores de Momosuke y White Faz, el maestro de la isla de las 1000 serpientes, Wada Sakura. Por su parte, vio que el asunto no podía resolverse y regresó al país japonés. En cuanto al lado del divino Dr. Kunitachi, fue por lo que acababa de suceder. Se fueron con Anso Ichisui, avergonzados por lo que acababa de pasar. El objetivo principal de esta reunión fue conocerse. Les resultaría más fácil hacerlo en el futuro. Después de un breve intercambio de bromas, el grupo se dispersó y se fue. Tan pronto como White Faz se subió a su auto. Dentro de la cabina, Viper le entregó un paquete. Maestro, todo está listo. También está la dirección de su hotel. Después de que Cara Blanca tomó el paquete, no respondió y mantuvo los ojos cerrados para sí mismo. Cuando el coche se dirigió hacia la carretera, donde no había nadie delante ni detrás, el techo corredizo del coche se abrió de repente. Una figura surgió de allí y saltó a un árbol al lado del camino. El coche, todavía con las luces nocturnas encendidas, se alejó. Hubo 2 historias separadas. De regreso al hotel, Hatoyama estaba disgustado. Había querido ayudar a Anso Ichisui, pero no esperaba que se ablandara. Estaba tan avergonzado que nombró a varios doctores divinos nacionales. Mientras entraba a la habitación, cerró la puerta que tenía en la mano. Justo cuando estaba a punto de desabrocharse la chaqueta, el sonido de la puerta cerrándose vino de repente detrás de él. Por un momento, los fríos vellos de su cuerpo se erizaron. ¿Quién es? Con un grito frío, silenciosamente sacó algunas agujas plateadas detrás de él. Y luego miró con cautela la sombra negra detrás de la puerta. Mayor Hatoyama, llegas un poco tarde a regresar. Podría haberte esperado durante mucho tiempo. Mientras decía eso, la figura caminó lentamente bajo la luz con una espada de madera en la mano. Al ver al visitante, Hatoyama en sí casi adivinó lo que estaba haciendo la otra parte. Tienes mucho valor.
Rang cara blanca. Soy el médico divino nacional japonés. ¿Cómo te atreves a matarme? Escuchar el grito fuerte y enojado de la otra parte. Lan. De rostro pálido. Por otro lado. Sacudió la cabeza con una sonrisa. Mayor Hatoyama. Le aconsejo que abandone este acto inútil. Ya sabes. Este hotel. No tiene otro mérito. Solo la pieza de aislamiento acústico. Nadie en la capital puede superarla. En ese momento. Hatoyama Enzin también cambió de rostro. Al ver que su pequeña mente había sido detectada. Afortunadamente. También dejó de fingir. Lan. De cara blanca. Sabes que si me pasa algo. Tampoco podrás salir con vida de la capital. Oh. No necesito molestar al mayor con eso. Desde que me atreví a venir. Naturalmente pensé en una salida. Entonces. ¿Puede ahora el mayor ir y morir obedientemente? Al ver que se había hecho el movimiento de Lan. El de cara blanca. Hatoyama Enzin rápidamente levantó la mano. Espera. Quiero saber exactamente cómo murió ese líder ninja. No me digas que sus órganos internos están sangrando profusamente. Si hay alguna anomalía en su cuerpo. Definitivamente acudirá a nosotros. Unos pocos ancianos. Las palabras cayeron. Lan. Con la cara pálida. Se sorprendió. No esperaba que este anciano todavía tuviera algo de cerebro. No es de extrañar que siguiera mordiéndome hasta matarme antes. Hierba de sangre viva. Los alumnos de Hatoyama Enzin no pudieron evitar encogerse cuando se enteraron de este artículo. Así es como es. La hierba viva en la sangre es un tónico para la gente normal. Pero para aquellos que han sufrido lesiones graves en sus órganos internos. Es un veneno que pone en peligro su vida. Cuando dijo esto. No pudo evitar reírse a carcajadas. Este medicamento es incoloro e insípido y, a menos que uno lo sepa de antemano, no puede detectarlo en absoluto. Bien por ti. Chico de cara blanca. Yo. Hatoyama Enzin. Soy inferior a ti en el arte del veneno. Pero si quieres mi vida. Veamos si tienes la capacidad de hacerlo. Dicho esto. Arrojó la aguja plateada que había escondido en su mano durante mucho tiempo. Solo que el hombre de rostro pálido de enfrente desapareció antes de que pudiera atacar. Al segundo siguiente. Hatoyama Enzin sintió un dolor en el pecho y luego su conciencia se disipó en el aire. Después de ponerse la mascarilla. Solo entonces White Fast abrió las cortinas. La luna estaba alta en el cielo y la brillante luz plateada entraba por la ventana justo encima del cadáver de Hatoyama Tsunobu. Esperó hasta que oyó pasos desde el pasillo. Solo entonces abrió la puerta de su habitación. En ese momento había una patrulla de personal de seguridad justo enfrente. La multitud contraria echó un vistazo a su ropa de dormir e inmediatamente sacaron sus palos arrojadizos. ¿Quién es? Y entonces uno de los agentes de seguridad tocó el timbre de alarma junto a la escalera. En un instante. Todo el hotel estaba alborotado. Todo el personal de seguridad salió en masa. La campana de alarma ensordecedora. Naturalmente. También perturbó al resto de los pocos doctores divinos de la mano nacional japonesa. Y cuando abrieron la puerta de la habitación. Solo se vio una figura oscura sosteniendo una espada tan de Wood corriendo hacia la ventana de la lente del pasillo. Pero se le vio saltando y luego arqueando su cuerpo para atravesar el cristal y saltar fuera del edificio. En ese momento el personal de seguridad corrió hacia la ventana. La figura oscura ya había aterrizado en el suelo y desapareció en la oscuridad de la noche con unos pocos saltos. Al ver esta escena, el capitán de seguridad también estaba sudando frío. Este era el 12º piso. Por supuesto. También estaba secretamente contento de que la otra parte no hubiera hecho ningún movimiento contra ellos. De lo contrario, con unos pocos de ellos, no habrían tenido ninguna posibilidad de sobrevivir bajo las manos de la otra parte.
En el corredor, Nishijima Hirokazu y los demás vieron la puerta de la habitación de Hatoyama Enzin abierta de par en par. Un mal presentimiento se apoderó de ellos. Oh. No. Hatoyama-kun. Con un grito de alarma, los hombres entraron corriendo en la habitación. Solo cuando llegaron, Hatoyama Tsunobu ya se había desplomado en un charco de sangre. El rostro de Nishijima Hiromichi cambió dramáticamente después de que se arrodilló y comprobó el pulso del cuello de su oponente. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a asesinar al compatriota de nuestro Dios? Por otro lado, después de correr hacia el bosque, Lancara Blanca continuó lanzándose durante varios kilómetros más. Solo cuando confirmó que nadie lo seguía se detuvo. Y la espada de imitación Tan de Wood fue Usiade con una capa de veneno por él. Desapareció de inmediato en un abrir y cerrar de ojos. Matthew. Espero este gran regalo que he preparado para ti te gustará. Mientras las palabras caían, desapareció en un instante. Temprano la mañana siguiente, el doctor divino de la mano nacional convocó directamente a la multitud. El pueblo del reino de China es demasiado engañoso. ¿Cómo se atreven a asesinar directamente la mano nacional de mi país de Dios? Esta es una gran venganza. Las personas presentes quedaron conmocionadas al enterarse de la muerte de Hatoyama Enzin. Después de todo, este era un país. Un representante de la profesión médica. ¿Viste alguna vez quién fue el asesino? Puedo atacar por ti una vez gratis. Desde su asiento, Anso Ichisui habló con frialdad. Este asunto ya no era solo un asunto personal. Lo que estaba en juego era el rostro de toda la nación japonesa. No está claro. La otra parte lleva ropa de dormir. La única arma que conocemos es una espada de madera. Y Hatoyama fue atravesado en el corazón por esta espada. Las palabras se terminaron. Chie-Kian-san, que estaba a un lado, se iluminó instantáneamente. Encima de esa espada de madera, hay la forma de un patrón de trueno. Al oír esto, varios de los nacionalistas japoneses se incorporaron en estado de shock. Maestro Chie, ¿cómo lo sabes? Por supuesto que no dudaban de él. Por lo que sabían sobre Chie-Kian-san. Incluso si le prestaron 10 agallas, no se atrevería a realizar un acto tan impactante. Con un humor de regodeo, Chie-Kian-san habló. Si hablamos de la capital, la que usa esta arma, solo hay una persona. OMS. El representante de la participación de la provincia de East Chair. Matthew. Para Matthew, Chie-Kian-san naturalmente quería deshacerse de él antes que él. Sin embargo, en la capital no se atrevió a tomar medidas directas. Lo único que podía hacer era enviar a alguien para que vigilara el paradero de Matthew. Nunca esperó que este movimiento traería una cosecha tan grande. Y después de que Chie-Kian-san le recordara esto, algunos nacionalistas japoneses inmediatamente se asociaron con el incidente anterior. Hatoyama Enzin había amenazado repetidamente con enterrar a Matthew con su discípulo. Luego vino el asunto de la píldora de la longevidad de Tui. Y él, Matthew, era el venerable en toda la provincia. Al pensar en esto, algunas personas se dieron cuenta. Este Matthew tenía un motivo claro para matar. Y las armas que portaba eran todas consistentes. Pensando en esto, Nishijima Hiromichi habló con los dientes apretados. Niño insolente. ¿Cómo te atreves a engañarme diciendo que no hay nadie en el reino divino? Tan pronto como las palabras salieron de su boca, Anso Ichisui, que estaba a un lado, ya tenía su mano derecha en la katana en su cintura. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.